Queremos cerrar esta serie de mayordomos de lo eterno, cerrando un poco todo lo que hemos podido hablar en estas semanas. Bien, empezamos entonces con Levítico capítulo 25 para comenzar a entender un poco el sentido de lo que implica ser mayordomos de lo eterno. Hemos sido llamados todas estas, no sé cuántas semanas fueron varias semanas. Varias semanas, sí. Hemos sido desafiados a aprender que estamos administrando las cosas eternas. Y en Deuteronomio capítulo 25, bien, vamos a encontrar un concepto muy, muy importante, bien, un día que se celebraba en el pueblo de Israel, pero tiene un sentido principal y solamente quiero dejarles una idea. Vamos a leer por favor Levítico capítulo 25, los versículos desde el 35 en adelante. Muy bien, leo para ustedes 35 hasta el 37. Dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomará de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Bien, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Es que en este texto, hermanos, hay una mayordomía muy importante, una administración muy importante. La Biblia nos enseña sobre 3 días muy importantes que todo creyente deberíamos practicar en cierto ejercicio. Primero, el día de reposo semanal, ¿verdad? Éxodo 28 al 11, dentro de los 10 mandamientos, dice claramente: 6 días trabajarás y un día descansarás, el día del Señor, para contemplar la grandeza del Señor. Y este refrescamiento es muy importante para nosotros en muchos sentidos. Pero también había un año de descanso cada 7 años, el año sabático, Levítico 27, que es este contexto que está aquí. Básicamente, ¿qué pasaba? La tierra debe descansar por trabajar por 6 días, y al año 7 no podían cultivar, no podían cosechar, no podían hacer nada. ¿Para qué? Para que la tierra se renueve, se refresque, con el fin de poder restaurar todas las cosas. Y también en Levítico 25 habla del año del jubileo. Cada 50 años iban a acumular 49 años, bien, y al año 50 todo volvía a ser restaurado, todo volvía a ser redimido. Las tierras, bien, la gente que por alguna razón caía en condiciones de extrema pobreza tenía que vender sus tierras, bien, y o ellos mismos inclusive iban a ser esclavos de otras personas. ¿Por qué? Porque cayeron en estados tremendos de pobreza. El año 50 todo volvía a su dueño original. Bien, si yo había sido esclavo, volvía a ser libre. Se había dado una tierra por la redención, por darla por mi pasada pobreza, iba a ser devuelta. Y es toda una serie de reglas, y ese es el contexto específico donde Levítico capítulo 25 se está desarrollando. Ahora, en estos versículos es muy importante. Fíjense conmigo algunos textos ahí en Levítico 25 que habla sobre cuando el hermano empobrece. Fíjense, por ejemplo, por favor, en el 25:25. Dice: cuando tu hermano empobreciere, bien, ya se da por sentado que alguien va a caer en estado de pobreza, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Segundo, 25:35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Muy importante. 25:39. Cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como un esclavo. Algo muy importante en este asunto de la redención, bien, del pariente redentor, de si alguien caía en pobreza, toda esta ley tenía un propósito, y a mí me encanta esta idea: restaurar al hermano a un estado funcional. Es decir, que esta persona que caía en pobreza por alguna razón no iba a estar permanentemente en esos estados de pobreza, sino que había opciones para que esta persona fuera restaurada. Bien, ahora en esta restauración, ¿a quién usaba Dios? A la comunidad, al pueblo. La ley para el pueblo de Israel es: cuando un hermano tuyo empobrezca, tienes que atenderlo. Y es el llamado a la mayordomía, a la administración de las cosas que tenemos nosotros y cómo usamos nuestros recursos, tiempo, dinero, energías, posesiones. ¿Para qué?
para restaurar, para ser instrumentos de restauración de aquellas personas en estado de pobreza. Bien, ahora, cuando hablamos de estado de pobreza, no estamos hablando únicamente de pobreza económica, porque entendemos que la pobreza es más que no tener dinero, ¿cierto? Entendemos que la pobreza va mucho más allá de eso e incluye una pobreza espiritual, una pobreza emocional, una pobreza relacional, y nuestro rol como obra de Cristo, como misión de Dios, es ser esos embajadores que restauran. Ahora, quiero mencionar 4 cosas. Mi hermano, si tenés algún comentario, ahí me atravesas el caballo. Ok, algo rápido acá con lo que estás diciendo. Entendamos el marco de lo que se está hablando acá, evidentemente relacionado con el dinero y dentro del contexto de lo que es el jubileo. El jubileo, como bien nos explicaba el pastor, cada 50 años las personas que en ese tiempo vendían sus propiedades las recuperaban. Entonces, que esto es importante lo que estás diciendo porque esta acción del Señor está en contra de la acumulación. Es decir, en lugar de, vamos a ver, de los lugartenientes, ¿verdad? De esos sistemas donde las personas se hacen de propiedades y van pasando esas propiedades a las otras generaciones, esa es la esencia de futuras explotaciones y la esencia de la ambición de decir, voy a hacer negocios para hacer más y más y acumular más y más. Pero esta ley decía, otra vez, al año 50, la persona que en ese tiempo y por una necesidad vendió su propiedad, le es otra vez restaurada. Qué importante, porque la esencia para poder ayudar, para lo que estás leyendo, para poder apoyar, para poder amparar, está en un corazón que no se deja llevar por la acumulación. Esa es la esencia del jubileo. Excelente aporte, y lo digo también en ese sentido, que es constantemente cada diciembre enfatizo esto. Un muy buen comentario para una época de consumismo. Es decir, estamos entrando a Navidad, vayan a los moles y ¿cómo están ya? Venga, compre, gaste, derroche, tire, llévese todo a mitad de precio, y no es cierto. Es entrar en este consumismo, y aparte de eso, como creyentes enfocamos la Navidad en el consumo, en todo lo que comemos, en todo lo que gastamos, en toda la ropa, en todos los regalos, en todas las cosas. Y caemos en esa línea, ¿verdad?, de el acumulamiento de las cosas. Bien, por eso ahora van a entender el aviso de la cena de Navidad. Muy bien, 2 puntos aparte. Un par de cosas más y te cedo el tiempo. Este versículo 35 que leímos, 25-35 de Levítico, cuando tu hermano empobreciera y se acogiera a ti, tú lo ampararás. Literalmente significa hacerse fuerte. Y la idea de esta palabra, ampararás, en el hebreo, es una persona que está de pie, al lado se pone una persona débil, y esa persona se hace fuerte para poder sostener al otro. Bien, es decir, el otro viene con una debilidad, un estado de pobreza, de condición de necesidad, bien, viene débil, y la otra persona se pone al lado y se pone firme, fuerte, para poder soportar la necesidad del otro. Segundo, el versículo 35, habla de acompañar. Dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú te harás fuerte, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá. Es decir, voy a darle las fuerzas que necesita, y también voy a tratarlo como una persona en una alta vulnerabilidad. Es decir, como un extranjero, como una viuda, como un huérfano. Luego habla de que nuestro rol, y eso es muy importante, fíjense el versículo 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. No se trata aquí, o nuestro rol, como yo puse ahí, acompañar es ponerse al lado y enriquecer. Nuestro rol es ponerse al lado y enriquecer. ¿Enriquecer económicamente? No. Es estimular sus habilidades para que pueda en un punto ser autosuficiente. Cuando hablamos de los pobres, no estamos hablando de mantenerlos de por vida, porque va a generar una relación de codependencia, como hemos aprendido, donde el pobre viene, ay, pobre de mí, me da lo de cada mes, y el pobre va a vivir en esa condición para toda la vida. Sino que se trata, por supuesto, al principio vamos a proveer para sus necesidades, por supuesto que sí, y lo vamos a ver ahora en Santiago. Pero más allá de eso se trata de decir, ok, listo, ya comió, ya tiene donde dormir, ya tiene ropita caliente, sí, ahora sí, papá, vamos a buscar trabajo. Yo voy a ir con vos a buscar trabajo. Vamos a ir para que pagues te vamos a ayudar con tus estudios, con un trabajo, con los pases, con el depósito del alquiler. Pero después usted
va a ser responsable. Entonces hay un concepto de restauración de la persona, no que viva dependiendo de otro por toda la vida. Bien, y finalmente nos recuerda en el versículo 39 que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Nosotros fuimos esclavos del pecado, fuimos pobres y el Señor nos enriqueció. Entonces, un principio, y te cedo el tiempo, mi hermano, es el de ponernos al lado, ser fuertes, enriqueciendo para restaurar a las personas y las cosas. Muy bien. Y continuando, mis hermanos, por favor, busquemos Proverbios 14:31. Proverbios 14:31. Es muy importante que tengamos esta lectura pues a la mano, digamos. Proverbios 14:31. Mi hermano, si puedes leerlo, por favor. Claro que sí. Proverbios 14:31. Dice entonces: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Muy bien. Vamos a compartir dos perspectivas con este versículo, dos ideas, dos principios. La primera, y creo que es importante empezar en un sentido común de qué es la pobreza, qué entendemos por la pobreza. La pobreza, mis hermanos, se refiere a una acumulación de carencias, básicamente. Esto es importante definir qué estamos hablando por pobreza para empezar a modelar el principio bíblico. Pobreza es cuando acumulamos carencias. Así que, en esa perspectiva, no significa solamente una carencia material, puede ser una carencia afectiva, una carencia emocional, una carencia física, etc. Entonces, es básicamente algo que busca ser suplido, ¿verdad? Y por tanto permanece en una posición de vulnerabilidad, de alguna manera. Entonces, esta carencia generalmente se acompaña de desánimo, ¿verdad? Generalmente se acompaña de desesperanza. Ahora, el proverbio dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Ahora, la otra parte del versículo, es decir, cómo contrarrestar lo anterior, lo va a decir el versículo, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Es la manera de los proverbios de señalar una cosa y señalar, por así decirlo, la solución en el mismo versículo. A veces se dice lo mismo en el mismo versículo, en este caso viene una condición, afrentar al pobre, oprimir al pobre, y luego se contrarresta con tener misericordia. ¿Por qué? Mis hermanos, un acto de misericordia va a suplir una necesidad y la suple no solamente cubriendo totalmente la necesidad de la persona, sino dándole algo muy importante, mis hermanos, que es esperanza en su lucha. Digamos, esperanza en su condición. Por ejemplo, cuando yo tengo una pobreza, cuando tengo una carencia y un acto de misericordia me suple una necesidad, no necesariamente me está cubriendo todo el aspecto de mi necesidad. Pero esto que se me está supliendo me sostiene para seguir, para continuar llevando la necesidad que tengo. ¿Por qué digo esto? Vamos a 2 Corintios 4:1 y tenga ese proverbio ahí a la mano porque nos hace falta la segunda perspectiva. Entendiendo el punto es que el Señor, igual le leo para ustedes en Lucas 6:36, dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Mis hermanos, nuestras tribulaciones son todos los días en un aspecto y en otro aspecto y en otro tema. Cuando el Señor viene con un acto de misericordia en nuestra vida, nosotros continuamos en tribulaciones. Pero ese acto misericordioso nos da ánimo, nos sostiene. No desmayamos por ese acto de misericordia. Va a decir Pablo en 2 Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y no significa que Pablo en su ministerio no pasó por muchísimas circunstancias, pero no desmayó. Y no desmayó porque constantemente la misericordia del Señor era nueva cada día. Así entendemos nosotros cómo vinculamos la misericordia con el dar, con suplir. Nosotros no estamos, cuando damos, pretendiendo que ya los males no existan. Pretendemos dar esperanza
en cada acto de misericordia, en la carga que el hermano está llevando. La segunda perspectiva: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Démosle vuelta al punto, porque es posible que desde el mismo pobre, desde el mismo que tiene la carencia, venga su propia opresión. Vamos a explicarlo. Es decir, ¿cómo nosotros actuamos en medio de nuestras carencias? ¿Cuál es nuestra actitud en medio de nuestras necesidades? Porque según sea nuestra actitud, así nosotros podremos estarnos oprimiendo a nosotros mismos en medio de nuestra pobreza o carencia. Dice Proverbios 28:6, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Vean cómo se está relacionando pobreza, estado de carencia, con el mantenimiento de un estado de integridad. Porque cuando nosotros tenemos una carencia, podemos tener soluciones que más bien van a agravar nuestra situación. Por ejemplo, ¿qué pasaría en una carencia económica? Como pasa en la sociedad. Hoy estaba leyendo un estudio que precisamente los mayores índices de asaltos y demás están en lugares donde, digamos, socialmente están más complicadas. Pero es que no tiene que ser así. Por supuesto que es un disparador. Pero ¿qué hacemos nosotros en un problema económico? Tal vez una persona dirá, lo soluciono no pagando tal cosa, no pagando impuesto acá, robando, haciendo esto. ¿Cómo hago ante una carencia afectiva? Por ejemplo, me refugio en la pornografía, por ejemplo. Me refugio en el aislamiento social. Vean ustedes que la pobreza entonces no se refiere a algo material, es una carencia. Pero yo como carente puedo procurar mi propia opresión según la solución que yo tome en ese momento. Entonces, básicamente es las dos perspectivas, donde estrictamente, mis hermanos, sobre esto es más importante permanecer en integridad que salir de la pobreza. No estoy diciendo que está bien permanecer con una carencia, estoy diciendo que es más importante la permanencia y el cuidado de nuestra integridad en la carencia que sea, más que buscar desesperadamente una solución que afecte nuestra integridad. Entonces, este proverbio termino con esas dos perspectivas. ¿Qué hacemos nosotros cuando damos? No estamos solucionando completamente la condición de alguien, pero sí le damos esperanza en su caminar, ante sus carencias. Ahora, la otra perspectiva, ¿qué hago yo con mis carencias? Emocionales, afectivas, etcétera. ¿Qué estoy haciendo para agravar más mi situación? Entonces yo mismo estoy ofendiendo al Creador por las soluciones que estoy dando. ¿Por qué? Porque del Señor nosotros tenemos sabiduría, pero no la pedimos. Básicamente. Entonces, en esa línea yo veo dos cosas. Paul David Tripp, en su libro Instrumentos Hermanos del Redentor, dice que nosotros somos instrumentos de transformación mientras estamos siendo transformados por el Señor. Es decir, que no simplemente espero a ser perfecto para poder ser ese apoyo en la transformación, sino que mientras yo estoy siendo transformado, mientras estoy cambiando, mientras estoy siendo renovado, puedo ser partícipe de la renovación de otros. Entonces, tu perspectiva me pone en esa luz de primero ser un mayordomo de mi propia vida. Es decir, ¿cómo sigo yo contribuyendo a mi pobreza económica, emocional, espiritual, en cualquier dirección? Porque tiene que haber un asunto de mayordomía, de administración de los recursos que ya tengo en Cristo. Entonces, en primer lugar, ¿cómo estoy yo siendo mayordomo de las riquezas que ya tenemos en Cristo? Riquezas espirituales, emocionales, relacionales, afectivas y económicas también, ¿sí? Mientras estoy trabajando en esos asuntos que vamos cargando, está la otra perspectiva. ¿Cómo voy tratando mi situación en el apoyo hacia otras personas? Porque también alrededor mío estamos en una comunidad con personas pobres, espiritual, emocional, afectivas y materialmente. Entonces, el tema nuestro, el énfasis de esta serie, tiene que ver con la ofrenda, con el aporte económico, bien, que damos a la iglesia para que la iglesia pueda canalizar esos recursos hacia quién, hacia las personas en diferentes estados de pobreza, emocional, espiritual, etc. Bien, ahora, Santiago, lo leo y a ver qué pensás vos de ese texto.
Santiago 2, 15 al 17. Santiago 2, 14, del 15 al 17. Nada más lo leo y creo que es una acción, un texto muy acertado para finalizar esta primera parte. Dice, hermanos míos, Santiago 2, 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha una fe, una vida cristiana, si no está actuando en función de la pobreza propia y de los demás? Sí. Y por eso es importante definir, mis hermanos, de verdad, nosotros, cada uno de nosotros tenemos carencias, ¿verdad? Evidentemente. Y a la vez tenemos todas las riquezas en Cristo. Pero todos nosotros somos pobres. Y por eso es que hay una bienaventuranza para todos. Jesús dijo, Mateo 5, 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando dice espíritu, está tomando todo tipo de pobreza. La vida. La vida, exactamente. Porque es el reconocimiento de quién soy y qué necesito. Qué maravilla sabernos necesitados de un Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Y saber que a pesar de que usted y yo tengamos lo que pretendamos tener, somos pobres. Somos necesitados y tenemos siempre carencias. Y nos necesitamos unos a otros. Qué gran error es pensar que sobre un área suplida, ya yo no me considero un pobre, en el buen sentido de la palabra. De repente estoy bien, por ejemplo, afectivamente o económicamente o físicamente, etc. Y desde esa condición pretender que no necesito de los demás. ¿Verdad? Entonces, nada más termino mi parte con esto. Va a decir el pobre, como nosotros, ¿verdad? En mi angustia, va a decir el Salmo 18:6, en mi angustia, pongámosle aquí, en mi carencia, para contextualizar lo que estamos diciendo, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué hacemos en medio de una carencia? Ese es el punto de reflexión que quisiera dejar. Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2:44. Todos los que habían creído, la comunidad, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Eso no tiene que ver con la cena del Señor, tiene que ver con comer, con una cena, con un almuerzo. Algunos lo interpretan como que es la cena del Señor. No, es comer. Como si yo vamos a almorzar hoy, juntos en el templo vamos a comer. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. De hecho, también en el capítulo 4 de Hechos menciona algo muy similar. En Hechos 4:33, con gran temor los apóstoles daban testimonio de la resurrección. En el 32 también, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y no hablamos de ningún tipo de comunismo cristiano ni por el estilo. Hablamos de una comunidad unida, bien, velando por todo tipo de necesidad. En mi angustia, clamé al Señor. ¿A quién clama usted cuando está angustiado? ¿A quién clama usted en su pobreza espiritual, emocional, relacional, afectiva, económica? ¿A quién decimos? A Dios, por supuesto que sí, es nuestra fuente de clamor. ¿Y a quién usa Dios para proveer para esa pobreza que todos nosotros tenemos? ¿A quién usa? A otros miembros del cuerpo. Entonces creo que es muy importante ir condensando estos conceptos en esta dependencia del Señor, en este estado de pobreza que usted y yo tenemos delante del Señor, y que comencemos a plantearnos, okay, ¿cómo voy a responder entonces? Ya que soy un mayordomo, un administrador de lo eterno, ¿cómo voy a responder? ¿Cuál va a ser mi respuesta? En la segunda parte vamos a tener cada uno unos minutos para concluir esta serie y luego tendremos un tiempo abierto para preguntas. Al WhatsApp me llegaron 2 preguntas, pero si usted tiene preguntas, prepárese para la segunda hora. Queremos intentar responder, ¿verdad?
esas preguntas que puedan haber y trazar algunas líneas de acción. Muy bien, ¿querés orar para terminar esa parte, por favor? Sí. Señor, te damos las gracias principalmente por tu palabra, por tu revelación, que es para nosotros pues un vínculo, Señor, con tu voluntad, y también porque nos capacitas en tu espíritu para que nosotros respondamos voluntariamente y en amor. Los niños pueden pasar a sus clases, también los adolescentes, por favor. Y nosotros acá nos preparamos para este cierre. Si querés. Muy bien, vamos a terminar ya esta serie. Simplemente quiero hacer una conclusión muy puntual, y tenemos algunas preguntas de gente que, bueno, se envió durante la semana, pero ahora quizás son hay más. Si usted tiene una pregunta, mándemela a mí a WhatsApp o a Erwin, que aquí la vamos a chequear. Antes de responder a esas preguntas, sí quisiera que leyéramos algunos textos de las Escrituras, por supuesto, de lo que implica todo este asunto de la mayordomía, las finanzas. Bien, primero, por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 10, para que leamos allí un par de textos que me parecen muy importantes recalcar en esta mañana. Bien, Isaías capítulo 10, versículos 1 y 10, y lo puse en primer lugar porque creo que aplica, bueno, a mí y a nosotros como liderazgo de la iglesia. Dice el versículo 10: «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida». En primer lugar, como liderazgo, el Señor nos enseña a nosotros sobre el hecho de el juicio, la disciplina, por no ser un liderazgo que cuida de los pobres. Y recordemos lo que implica pobres. Pobreza es una acumulación de carencias, según lo hemos definido, y esas carencias se dan en todo sentido: espiritual, emocional, social, relacional y económico también. Por tanto, el plan de acción de la iglesia necesariamente tiene que involucrar desde el liderazgo este suplir los medios para que esto sea cubierto. Entonces, hay un llamado fuerte al liderazgo, decir: ustedes líderes, pastores, ancianos, en el texto de Isaías, profetas, sacerdotes, ¿cómo van ustedes a administrar o a dirigir estos asuntos? ¿Bien? Que no nada más aquí acotar en este buen entendimiento de lo que es acumulación de carencias, porque nosotros vemos en la Escritura que Jesucristo se hizo pobre, ¿verdad? Uh-huh. Y uno dice, bueno, ¿y qué carencia tuvo el Señor Jesucristo? Uh-huh. Por supuesto hablamos de una humanidad 100% Dios, pero una humanidad diferente a la nuestra, por supuesto. Uh-huh. Además, si vemos algún tipo de carencia, pues fue en su manifestación de su gloria. Es decir, cuando Dios en Hijo se reviste de humanidad, no es que minimizó su gloria, es 100% Dios, pero la muestra visible de esa gloria fue la que se vetó. Por eso las personas veían a Jesús y veían como a un hombre, ¿verdad? Uh-huh. Este es el hijo de tal, y uh-huh, los hermanos son tal, uh-huh, etc. O sea, ven a un simple mortal, por decirlo de alguna manera. Correcto. En esto está, de alguna manera, entonces, la carencia en cuanto se muestra a Jesucristo, y se muestra a través de ejercer un amor y un seguimiento intrínseco en las personas. Porque de otra manera, que fue la tentación de Satanás, de decir, pero ¿por qué no inicias tu ministerio saltando del templo y llegando de una manera esplendorosa, ¿verdad? Manifestando tu gloria. Uh-huh. De otra forma. Uh-huh. Entonces, vean que en esa es lo que entendemos con pobreza. Uh-huh. Y en sus riquezas es que nosotros entonces suplimos toda nuestra carencia. Correcto.
Correcto, creo que es Romanos que dice que él siendo rico se hizo pobre, o Filipenses, no me acuerdo en qué libro. Bien, entonces entendemos lo que es el asunto de la pobreza aún desde la humanidad de Cristo. Otro texto importante, Jeremías 5:28, así como hay una exhortación al liderazgo, también hay una exhortación acá pues para todos nosotros. Dice 5:28 en adelante de Jeremías 5, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y he continuado otros textos. Lo importante que está hablando acá es el hecho de, como hablamos en Ageo, enriquecernos nosotros sin cuidar de otras personas. Bien, es un llamado de atención también para nosotros entender que lo que tenemos, los recursos de Dios, son también para participar de su obra. Y termino este rápido cierre en 2 Corintios 9, que son los pasajes que leímos en esta mañana, porque creo que es parte esencial de todo el concepto de la ofrenda, de la mayordomía de lo eterno, tener una buena comprensión de estos textos. Leo 9:7 para ustedes y luego voy a saltar del 10 al 12, porque estos textos son muy importantes tenerlos presentes. 9:7, entendemos la forma, ok, en lo práctico, ¿cómo ofrendo? Muy bien, ya entendí que soy mayordomo de lo eterno, entendí que de su riqueza tomamos nosotros para bendecir, que mientras estamos trabajando nuestra pobreza podemos aportar a la de otros, etc. ¿Cómo lo hago en la práctica? 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es un asunto, y lo enfatizo una vez más, individual, es un asunto de cada persona con el Señor. Bien, ahora alguien me decía, ¿y qué pasa si una persona no tiene dinero? O sea, no tiene dinero, ¿no? Tiene solamente, ok, en su dinámica no hay 500 colones. Bueno, sí, pero es que no es mucho para dar. Es que no se trata de mucho, ¿se acuerdan de la viuda? 2 pequeñas monedas, es de administrar de las cosas que tenemos. Pero fíjense, versículos 10 hasta el 12, que es un pasaje donde Pablo concluye este tema, dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, el que provee todo, el que provee el trabajo, el que provee el alimento, bien, el que da semilla al que siembra, va y trabaja y prepara la tierra y pone la semilla muere, crece, nacen los frutos y se nutre de esto o lo vende, el que da semilla al que siembra y el que da pan al que come, el mismo Dios. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que, propósito, estéis enriquecidos en todo, para, propósito, toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios me da, dice el texto, versículo 10, el mismo Señor que nos da. Dice el versículo 11, el mismo Señor es el quien nos enriquece en todo para toda liberalidad, es decir, para poder dar con generosidad. Versículo 12, creo que es la esencia, hermanos, si sea lo que queremos rescatar, o al menos yo quiero rescatar, es este versículo 12. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la dinámica de una ofrenda? En el campo misionero se habla de un concepto que es el llamado de Dios. Hay personas orando por la provisión de Dios. Hay un misionero en algún lugar del mundo, Señor, provee para mis necesidades porque necesito seguir predicando el evangelio en este lugar. Y en otro lugar del mundo hay una persona con el recurso económico diciendo, Señor, me has dado esta riqueza, ¿a quién quieres que le entregue este dinero? ¿Cómo puedo usar ese dinero para tu obra? Y el autor habla de esos encuentros divinos que son solamente gestados por el Señor. ¿Cómo entonces Dios conecta a un dador y a una persona que recibe? ¿Qué produce esto? Versículo 12. Porque la administración de este servicio, la ofrenda económica a través de la iglesia, dice, porque la administración de ese servicio no solamente, en primer lugar, suple lo que a los santos falta. Es decir, esta persona orando por una necesidad, Señor, necesito contención emocional, necesito arroz, Señor, necesito una guía espiritual. Bien, este servicio de la iglesia activa no solamente suple lo que falta a los santos, y marque ahí con un lápiz la siguiente palabra, sino, o sea, aparte de lo que suple a los santos, sino que también abunda ¿en qué? En muchas acciones de gracias a Dios. ¿Quién da gracias a Dios?
La persona que recibe la ofrenda. ¿Quién da gracias a Dios? La persona que da la ofrenda. Porque está siendo parte activa del desarrollo del ministerio que el Señor está haciendo de maneras que solamente Él conoce. Por eso es que la administración de este servicio, cuando ofrendamos, no es, hermanos, un asunto cualquiera. Es un asunto donde hay una dinámica espiritual de gratitud, de adoración, de alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque puedo dar. Y tal vez lo que puedo dar hoy son 2,000 colones. No hay ningún problema. Y tal vez lo que puedo dar hoy son 100,000 colones. No hay ningún problema. O 1,000,000. No hay ningún problema. Porque no pasa por una cantidad. Pasa por los principios bíblicos que el Señor ha establecido para que Él produzca esas acciones de gracias en cada una de las partes. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y Pablo termina el versículo 15 diciendo: gracias a Dios por su don, por su dádiva inefable. Ahí termina Pablo ese tema de las ofrendas. Y creo que es donde tenemos que terminar nosotros, hermanos, esta mañana, en estos minutos, dándole gracias a Dios por la posibilidad que tenemos de ser parte activa de la obra de Dios. ¿Cómo? Sirviendo, sí, pero también ofrendando. Y ofrendando para que la pobreza en todo sentido sea no erradicada, como Erwin hablaba, sino sostenida por medio de la esperanza en Cristo. Sí, igual, terminando una serie, nosotros conversamos mucho, tal vez lo que no sería constructivo sería como terminar una serie y prepararnos intelectualmente para la próxima, sino que en la vida de nosotros haya primero un desafío, un mejor entendimiento y una puesta en práctica de lo que fue una serie. Terminamos la serie de la sexualidad y hoy por hoy, este domingo, en esta mañana, es estar reflexionando cómo ha impactado mi vida la luz de la Escritura a través, por ejemplo, del tema de la sexualidad. Si seguimos siendo los mismos, pasamos intelectualmente al nuevo tema que son las ofrendas. Cuando vengamos con unos nuevos temas de la Navidad, etcétera, pasamos este capítulo y nos enfrentamos con lo nuevo. Por eso es que es importante salir con este desafío de entendimiento de lo que es este tiempo de ofrenda. ¿Cómo redefinimos la pobreza? ¿Cómo redefinimos la ofrenda, el dar? ¿Cómo redefinimos el dar? Jesucristo dijo en Marcos 14:7, y lo leo literal: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Eso dijo el Señor Jesucristo. Ahora, dirá otra persona por allí que lo peor de sufrir es sufrir sin sentido, sin un sentido. Cuando nosotros tenemos un sentido en nuestro sufrimiento, ese sufrimiento se lleva de otra manera. Pongámoslo entonces con las carencias. Siempre habrá carencias en el mundo. Otra manera que Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Siempre habrán pobres entre ustedes. Vivir una pobreza, una carencia sin esperanza es muy diferente a continuar una vida de pobreza y no salir de un estado específico. Está bien, pero mi hermano, usted y yo nos vamos a sostener con pequeños actos de misericordia que nos van a animar, que fue lo que leímos en 2 de Corintios capítulo 4. Dice Pablo: no desmayamos porque recibimos las misericordias del Señor. Así que redefiniendo lo que significa nuestra ofrenda, no es dar, demos, porque tiene que ir acompañado siempre con un mensaje de esperanza. Y allí la ofrenda, el gran tema de la ofrenda, toma totalmente otra dimensión y redefinimos nosotros el dar. Y termino con esto. En las cosas más cotidianas, una persona con problemas de relación social, por ejemplo, ¿cómo nosotros suplimos esa necesidad? Tomando la iniciativa para acercarnos, para incorporarlo, etcétera, etcétera. Es decir, las temáticas son inmensas en cuanto a ofrendar, pero no lo limitemos nada más en un asunto económico, nada más. Correcto. Y eso es lo que forma la comunidad. Es decir, cuando hay necesidades en todo sentido y procuramos satisfacerlas en la medida de lo posible. Muy bien. Hay una pregunta aquí puntual, creo que vos tenés otra, yo te mandé una pregunta. Sí. ¿Ok? Te la leo ahorita, sí. La primera pregunta la voy a contestar. Dice: ¿estaría bien si separo mi porcentaje de ofrenda al mes
pero en lugar de darlo a la iglesia, lo reparto entre misioneros, pastores, misiones o personas que yo quiero bendecir y no doy a la iglesia? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y creo que pueden haber diferentes posturas. Yo lo que pienso es que es más igualitario darlo a la iglesia y que la iglesia distribuya. Porque, por ejemplo, si aquí hay 10 personas que quieren ofrendar, que toman esta filosofía, yo no valoro a la iglesia, voy a darlo para los misioneros. Y dicen, yo le voy a dar a Connie todo mi porcentaje. Y las 10 personas lo dan a Connie, ¿verdad? ¿Cómo queda el resto de las personas? Va a haber una desigualdad, al menos en nuestros misioneros, ¿verdad? De poder dar. También hay un sentido de comunidad donde se puede distribuir pues, entre todos los misioneros de acuerdo a su necesidad. Y también el principio que yo encuentro en la Biblia es darlo a la iglesia. Y la iglesia lo administra para darlo a misiones. Algo muy importante. El dinero que entra también para la iglesia no solamente es para darlo a ministerios o misiones. Hay gastos que hay que cubrir. Por ejemplo, usted ve estos proyectores, hay uno que tiene un color diferente al otro. Un intento de reparación, el más barato que tenemos, vale 50,000 colones. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? ¿Verdad? Entonces, es importante también tener esa dinámica de saber el uso, ¿verdad?, de los recursos de un funcionamiento mínimo, básico, y también pues el resto, como hablamos, poder darlo a misiones, ministerios y demás. Hay una pregunta que tal vez vos la puedes contestar. Dice, ¿por qué creen que muchas veces resulta difícil ver la ofrenda como un acto de adoración y no como una obligación? Ok. Vamos a ver. Hemos hablado antes que según sea nuestra teología, así será nuestra vivencia cristiana. Entonces, ¿por qué la adoración, la ofrenda, no se ve tanto como un acto de adoración, sino como una obligación? Respondería directamente según la teología que la sostiene. Así de directo y de sencillo de entender. Así como otros temas. La obediencia, y también voy a ir rápido acá con algo que es habitual en cada uno de nosotros. Nosotros crecemos en un sistema familiar, social, del logro. Nosotros, por supuesto, empezamos a valorarnos según lo que nosotros hacemos y no lo que nosotros somos. Cuando entramos en Jesucristo nos damos cuenta que a pesar de lo que hemos hecho, Dios nos amó por lo que somos. Entonces, en esta perspectiva, nosotros también la trasladamos a la dinámica de la ofrenda. Tengo que hacerlo como una obligación. Y es un mal entendimiento de la gracia de Dios. Por eso es que estoy diciendo que esto depende mucho de cómo se predique, cómo se modele desde la palabra el tema de la ofrenda. Por eso es que estamos abriendo esos espacios. Nosotros hablamos de gracia y de gracia, mi hermano. Yo creo que si hacemos un estudio de la gracia de Dios, nos damos cuenta de todo lo que nos hace falta entender la gracia. A veces lo resumimos en una frase, ¿verdad? Y listo. Pero nuestra vida no refleja la respuesta a la gracia de Dios. Ver que nosotros no somos aceptos por lo que hacemos. Ya luego en Cristo, dice que Cristo ha preparado para nosotros las obras, Efesios 2:10, luego de la operación por gracia que ha hecho en nosotros, para que andemos en buenas obras. Entonces, ¿qué de andar en buenas obras desde la gracia significa una obligación? Ninguna. Por eso digo que todo depende de la teología de la persona o el que se predique en un púlpito. Porque yo puedo venir de una iglesia donde me predicaron o entendí que es una obligación y que si no lo doy, o si no doy el 10, 1, 0, entonces voy a tener un problema de compromiso cristiano. Todo depende de la teología. Muy bien, de acuerdo. Si una teología equivocada nos va a llevar a acciones equivocadas. Eso es 1 más 1 es 2. Entonces, si se ofrenda por obligación, hay una teología que hay que revisar. Hay una segunda pregunta. Dice, tercera pregunta. ¿Cómo puede una persona con deudas o dificultades ser fiel en su mayordomía? Ordénese primero. Ordene la casa. Si hay problemas financieros en casa, por eso dijimos sobre personas interesadas, sobre un taller de administración de dinero. Tengo problemas económicos, como vos decías, para solucionar
no pago esto y pago por aquí y comenzamos a mal manejar las finanzas, evidentemente no vamos a dar. Entonces, la pauta, lo que yo considero es, ok, primero, bien, ya reconoció su problema, eso es lo primero, lo esencial. Segundo, ordene sus finanzas, ordene cuáles son sus prioridades. Si tiene que pagar una casa, un alquiler, estudios, ok, muy bien. Ya ordenado, ahora sí diga, ok, Dios me prosperó de esta manera, ya me ordené. Cuando se ordene va a ver realmente que tiene más dinero del que necesita probablemente. Entonces va a decir, ya ordenado, ok, ahora sí. Hay principios que hemos enseñado, que se pueden aplicar para poder ofrendar. Entonces, primero ordenémonos. Si no hay orden, si no hay un Excel bien hecho, va a ser difícil que podamos manejar bien nuestras finanzas y por ende dar. Sí. Quisiera, esa muy buena explicación, quisiera acotar acá, sin que suene extraño, la pregunta es... La pregunta es, ¿cómo puede una persona con deudas o dificultades ser fiel en su mayordomía? Ok, miren, entendiendo bien el punto, una persona lo que tiene que ser es ser un buen pobre. Es ser una persona pobre realmente. Porque hay una bienaventuranza para el pobre. Entendámoslo. Todos nosotros somos acá pobres. Tenemos carencias. Entonces, cuando vivimos bien la pobreza, ese momento aplicamos lo que Santiago dice, que es pedir sabiduría. Por eso estamos diciendo, ¿qué hacemos nosotros en nuestra carencia? Generalmente nosotros vamos reactivamente a aplicar nuestra sabiduría, nuestras decisiones, lo que nos parece que es mejor. Y entramos en más, digamos, problemas ansiosos que nos perturban la manera de ver bien. Pero si somos buenos pobres, una persona con carencia como usted y yo, lo primero que tenemos que hacer en cualquier carencia de cualquier área es mirar en la dirección correcta y pedir en la dirección correcta. Por eso el Señor Jesucristo, que nos enriquece en todo, dijo, ustedes no tendrán sabiduría si no la piden. Yo a veces me pongo a pensar, pero ¿por qué no vino en el paquete? Es decir, soy salvo y soy sabio. Y soy sabio. ¿Pero por qué? Porque esa dinámica nos hace ser buenos pobres. Dependencia. Y reconocer que somos salvos cada día. Que fuimos salvos y a la vez estamos siendo salvados de cada situación. Entonces, seamos buenos pobres, buscando la sabiduría del Señor en toda circunstancia. Acudamos donde tenemos que acudir en medio de nuestra carencia. Así seremos buenos administradores y buenos mayordomos, etcétera, etcétera, etcétera. Y buenos pobres. Hay una pregunta acá sobre Lucas 16, 1 al 12. El estudio de hoy hace 2 semanas se dedicó a explicar todo este pasaje porque la pregunta es compleja y está explicado en el estudio de hace 2 semanas de Lucas 16 sobre el mayordomo malo. Lo invito a que lo escuche otra vez porque todo el contexto está ahí y nos tomaría mucho tiempo poder explicarlo. Sí, por un lado, como vos decías, esa postura puntualmente de ese canal en cuanto a la prosperidad va muy desviada. Como vos decías, vos te apartaste de esa línea, ¿verdad? Porque entendemos que no funciona así. Sin embargo, Dios es soberano y Él bendice como Él quiere. No estamos diciendo que esa línea del Evangelio de la prosperidad sea correcta, ¿verdad? Porque entendemos que ahí lo que hay es dele a Dios 1000 y Dios te va a dar 5000. Y no siempre funciona así, ¿cierto? Dios bendice conforme a lo que Él establece para cada persona. Estoy muy de acuerdo con lo que decís, que uno cosecha lo que siembra. Y dijiste algo muy puntual que me llamó mucho la atención. Cuando uno siembra en otra persona una relación, ¿qué es lo que obtiene? De vuelta en esta relación. Si yo invierto en mi amistad con vos, por ejemplo, voy a cosechar de esa amistad con vos. Y en Cristo somos enriquecidos de esa manera. Entonces creo que es una línea muy interesante de comprender que el dar es bueno dar, como vos dijiste, totalmente de acuerdo, pero no se trata de voy a dar para que Dios me dé material, que es como esa línea de la prosperidad argumenta, ¿verdad? Entonces, pero rescato este asunto. Es bueno dar, por supuesto que sí, en todos los campos, sin duda alguna. Y voy a mencionar algo rápido con esto, el muy buen aporte de Gabriel. Nosotros entendemos que nuestra mayor riqueza
es cumplir la voluntad de Dios. Es decir, si el Señor dice demos, damos. Si el Señor dice, por ejemplo, amen, amamos. El principio, a veces está la consecuencia de, por ejemplo, de buenas relaciones y a veces no. Pero la riqueza no es esperar unas buenas relaciones, porque Pablo dijo, es que yo los amo más a ustedes, aunque ustedes me amen menos a mí. Pero el gozo de Pablo se mantenía porque el principio no era una ecuación matemática de decir, yo amo mucho, tienen que amarme. El gozo del que ama es porque el Señor dice, ámense. Ahí está la riqueza. Y en esa riqueza nosotros nos enriquecemos en muchas otras áreas. Y todas vinculadas con buscar siempre la voluntad de Dios. Entonces, cuando una cosa coincide materialmente, que yo doy y luego recibo, pues bueno. Pero el principio es que doy porque el Señor dice que doy. Otras veces daré y no se me multiplicará. Pero el gozo permanece intacto porque está la integridad de buscar lo que el Señor dice en mi vida. Listo. No depende de mis resultados. Entonces, pongamos bien los ojos donde está la riqueza del creyente. Inclusive en un aspecto relacional, como vos decías, Romanos dice que en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos. Es decir, yo voy a hacer todo lo que está, ahí está mi riqueza. Señor, yo hice lo que tenía que hacer. No puedo hacer más. Pero ahí está mi riqueza.